Ajá. En la clase de hoy vamos a ver unos ejercicios, bueno, un ejercicio que no lograron hacer en el desarrollo. Casi la mayoría de los grupos no logró hacerlo, que les tocó. Entonces quiero que lo hagamos rápido de graficación. Y luego vamos a empezar con el tema de esta semana, que es función cuadrática y parábolas. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla en realidad porque hay un montón de cosas distintas que mostrarles. El ejercicio que tuvieron dificultades de hacer es en realidad cómo leerle las transformaciones a una cuadrática. La mayoría de la gente no logró hacerlo. Bueno, si uno quisiera leerle las transformaciones a esta cuadrática, ¿qué debería hacer, estimados estudiantes? Factorizar o completar cuadrados. Completar cuadrados. Factorizar no. La factorización no sirve para leer las transformaciones, es completar cuadrados. Entonces, la básica es y igual x cuadrado, pero si la dejamos así, no podemos leerle las transformaciones. Entonces, lo que hay que hacer es completar cuadrados. Para completar cuadrados, bueno, les recuerdo que la idea es primero hacer mónico el polinomio. Entonces uno dice, bueno, y igual menos 3 x a la 2 más 2x menos 1. Y luego para hacer de estos dos una fórmula notable falta un más 1. Entonces sería x a la 2 más 2x más 1. Y para contrastar con este más 1 que nos estamos inventando, hay que restar un 1. Menos Ajá. ahí no es un 2. Menos 2. Ah, ok. Gracias. Sí, son 2, ¿verdad? Ok. Y para contrarrestar el más 1 que nos estamos inventando, hay que restar un 1 y aparte el 2. ¿Ok? Entonces ahí estoy sumando y restando un 1, no ha afectado la expresión, y además estoy haciendo ley asociativa. Entonces esto es menos 3. Esto ya es fórmula notable, x más 1 cuadrado menos 3. Y esto es menos 3 por x más 1 a la 2 más 9. ¿Ok? Estamos bien con eso, ¿verdad? Sí, jóvenes, ¿o no? Sacamos 3. Bueno, este más bien estoy sacando menos, no hice cambio de signos. Estoy mal aquí. Entonces este es menos. Y este es más. Y este es menos. Y este es más 1. Entonces así. Chicos y chicas. Positivo, negativo, positivo. Sumo resto 1. Fórmula notable. Y distribuyo el menos 3, así que este también es menos. Ahora sí. Ok. Bueno. ¿Cómo vamos entonces con completar cuadrados? ¿Entendemos lo que pasó aquí en esta sección? Profe, yo no entendí. Ok, Darling, el tema es que para leerle las transformaciones a esto hay que completar cuadrados. Completar cuadrados es el procedimiento que aprendimos en 101 primero haces mónico el polinomio, es decir, sacas de factor común el menos 3 y te queda esta cuadrática x a la 2 menos 2x más 2, y a estos dos los piensas como una fórmula notable. Entonces, para que realmente sea la fórmula notable, te hace falta el más 1. Entonces, sumas un 1, pero también lo restas para no alterar la expresión original, que era x a la 2 menos 2x más 2. Entonces, sumas un 1, restas un 1.
Esto es la fórmula notable, x menos 1 cuadrado y menos 1 más 2 es 1 y distribuyes el menos 3 a esta expresión y a esta otra. ¿Sí, Darling? Sí, profe. Ok, muy bien. Y ahora, cuando ya vimos cómo da completar cuadrados, entonces sí podemos decir la transformación. La básica efectivamente es x a la 2. ¿Cuáles son las transformaciones? Del argumento hacia afuera. ¿Qué es lo que le está pasando al argumento? Un desplazamiento Ajá. horizontal de menos de una unidad hacia la de izquierda. Ajá, sí. Traslación horizontal. Horizontal. Una unidad a la izquierda. Ajá, muy bien. Los que me ponían cosas como traslación, eso estaba súper ambiguo. No se sabe si es horizontal, vertical, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Así que eso no valía nada. Tenía que ser bien específico. Bien. Ya hicimos esto. ¿Qué sigue? Una reflexión también en el eje X. Ajá. Y el menos 3 es dos cosas. El menos Es es una, reflexión. una 3. elongación Ok. en menos 3. Ajá. Es una elongación con K igual 3. La reflexión Aquí menos, sí, es cierto. con el eje X y finalmente Un desplazamiento, ¿cómo se llama? Sube, baja, vertical. Ajá. vertical, 3 unidades hacia abajo. Traslación vertical. Ajá. Okay. Si usted no completó cuadrados, le iba a ser imposible leer las transformaciones de la cuadrática. Entonces, bueno, traigo el tema a colación porque me parece que es súper importante que ustedes entiendan cómo poder con una cuadrática verles las transformaciones y dado que fue algo que no se logró en el parcial, lo traía a clase para que rellenáramos ese huequito, ¿verdad? Que por qué no lo logramos o qué nos hizo falta para poder leer las transformaciones de la cuadrática. ¿Alguna duda, estimados estudiantes? No, está clarísimo esto. Sí. Ok, Súper claro, profe. muy bien. Y voy a voy a nada más ir un segundo a GeoGebra para que verifiquemos la gráfica. ¿Okay? Entonces es menos 3x a la 2 más 6x menos 6. Menos 3, 6 y menos 6. Menos 3. Oh, Dios mío. Menos 3. X a la 2 más 6x menos 6. Entonces vamos a ver. Está trasladada una unidad hacia la derecha, muy bien. Está estirada. Sí se ve, no se ve como, se ve como más estirada, digamos, más bien hacia lo vertical, ¿verdad? Está reflejada con respecto al eje X, también está trasladada 3 unidades hacia abajo, así que de fijo leímos bien las transformaciones porque vean la gráfica, cumple con absolutamente todo lo que dijimos que le iba a pasar. Entonces, claro, si uno no sabe leer las transformaciones de la cuadrática, pues no, perdón, si no completa cuadrado, no podría leer las transformaciones, ¿ok? Y eso se mencionó en clases anteriores, ¿verdad? Entonces ahí nada más es refrescar. Voy a dejarles aquí la imagen pues para que quede
para que quede el dibujito y puedan verificar. Bien. ¿Dudas con esto entonces? No, estamos, chicos y chicas. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a trabajar con la función cuadrática y para eso les voy a ir enseñando una presentacióncita. Esta presentación, al igual que las notas, va a estar en la sección del curso de esta semana. ¿Okay? Viene el tema de parábolas y función lineal. Y para este tema hay que tener en cuenta algo. Ustedes saben que la matemática se ha ido construyendo a través de los años, ¿verdad? Del tiempo, de la humanidad. ¿Okay? Entonces, resulta que antes una cosa era una parábola y otra cosa era una función o una relación cuadrática, digámoslo así. Es difícil de contar la historia porque además el álgebra con el que representamos las cosas también se fue desarrollando a través de la historia. Entonces, todos los símbolos y notaciones que utilizamos hoy, precisamente alguien que desarrollaba estos temas aún no los entiende, ¿ok? Porque el álgebra también tuvo su desarrollo por aparte. Pero en general teníamos lo que eran las relaciones numéricas y por otro lado teníamos los objetos geométricos. Por ahí estaba la recta, por ejemplo, como objeto geométrico, y por aquí las relaciones, digamos, lineales. No las relacionábamos. Una cosa era una recta, objeto geométrico, y otra cosa era una relación lineal. Una cosa era un círculo y otra cosa la ecuación la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k cuadrado igual a r a la 2. Esos eran objetos distintos. ¿Okay? Es decir, no hacíamos la relación que hacemos ahora de objeto geométrico con representación gráfica. ¿Okay? Hasta que llegó un señor que se llama René Descartes. René, no sé, Descartes, nuestro Descartes. Ajá. Llegó un matemático de apellido Descartes y representó objetos geométricos en un plano cartesiano. Y la relación entre los objetos geométricos más el plano cartesiano dio origen a lo que hoy hacemos, de pensar en una recta como un objeto geométrico, pero además una recta la podemos representar en el plano y podemos determinar una ecuación. O sea, conectó estos dos mundos entre los objetos geométricos y las ecuaciones de cierto tipo. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, profe. Okay. Entonces, esto es interesante porque ¿qué es el círculo, por ejemplo, como objeto geométrico? Bueno, ustedes lo saben, el círculo es los puntos, el conjunto de puntos que distan una cantidad R de un centro, de un punto llamado centro. Entonces, todos los puntos que están a R del centro, a R distancia del centro, es lo que se llama un círculo. ¿Pero qué es un círculo? Actualmente también es el conjunto de puntos que responde a esta ecuación. Entonces, esto es una definición más geométrica, el conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado centro, y esta es la definición en términos de ecuaciones, que es el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación, pero son lo mismo.
porque si ustedes dibujan esto, lo que vamos a tener es un círculo. Entonces vamos a, ahora si yo les pregunto de la parábola, ustedes probablemente me van a decir, de ahí, la parábola es la gráfica de una función cuadrática o de una relación cuadrática. ¿Ok? Tenemos una relación cuadrática de la forma A por X a la 2 más B por Y más C igual 0. Tenemos una relación, perdón, aquí le falta. Digamos la básica, Y igual a X a la 2 más BX más C. Digamos esta básica. Usted dice, bueno, la parábola es la gráfica de una relación de esta forma, una relación cuadrática. Pero resulta que la parábola existió mucho antes. La parábola, que es la forma que conocemos para las cuadráticas, existió antes como objeto geométrico y no tenía nada que ver con esta ecuación. Existió desde antes como un objeto geométrico. ¿Me entienden? Y tenía una definición geométrica igual que el círculo. Tenía su definición geométrica. Entonces, vamos a empezar esta clase aprendiendo qué es la definición geométrica. No es el objetivo de este curso estudiar las definiciones geométricas. Eso se va a hacer cuando ustedes lleven, probablemente cuando lleven geometría analítica, van a profundizar en esto, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan, antes de que se hiciera este pegue de geometría analítica, este pegue que hizo Descartes, que básicamente nombramos geometría analítica, ¿qué era la parábola antes? ¿Cómo se estudia? ¿Qué es una parábola? En realidad, ¿qué es una parábola? Y que ahora se relaciona, pues, por supuesto, con las gráficas de las relaciones cuadráticas. Entonces, dice la teoría que una parábola es función cuadrática, era ahí. Dice que la parábola es el lugar geométrico, por lugar geométrico me refiero al conjunto de puntos que satisfacen lo siguiente, que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Entonces, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos un punto que se llama el foco. Tenemos una recta que se llama la directriz. Y todos los puntos que estén a la misma distancia del foco que de la directriz son los puntos de una parábola. La parábola es el conjunto de esos puntos. Entonces, por ejemplo, bueno, por supuesto que este de aquí está a la misma distancia del foco que de la directriz. También tenemos, por ejemplo, este punto de aquí que nos señala, va a estar a la misma distancia del foco que de la directriz, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo yo la distancia de un punto a una recta, chiquillos, jovencitos? ¿Qué es la distancia de un punto a la recta? ¿Recuerdan la definición geométrica de distancia punto recta? Vamos a ver, qué vacilón. Valor. Ajá. No me acuerdo muy bien, pero ¿Qué es el valor absoluto de la diferencia de como la distancia, una cosa así. No estoy muy seguro. Como A menos B. Esa por es decirlo así. la de puntos en una recta. La Ah, ok. distancia de puntos en una recta. Ajá. Vean, si yo pongo aquí un punto P y una recta L, ¿cómo hago para medirle la distancia que hay de P a L? La distancia de la recta ¿Cuál es que la va distancia paralela a la recta L. paralela a L? Perpendiculares, tiene que dar un ángulo 90 con la recta. Perpendicular, sí, Exacto. Ujú. estoy dormido. Perdón. No, despierta. Exacto. No voy a medir ni esto, ni esto, ni esto, ni voy a medir esto, ni voy a medir esto, no voy a medir ninguna de esas cuerdas. La cuerda que voy a medir es la distancia del punto a la recta, se define como
la longitud del segmento perpendicular. O sea, para conocer la distancia del punto a la recta, debo calcular la perpendicular. Entonces, volviendo a la presentación, voy a cerrar el WhatsApp. El WhatsApp. Ok. Para calcular la distancia, entonces, del punto a la recta, perdón, para calcular la distancia del punto al foco, pues es la distancia entre dos puntos que ya conocemos. Pero para calcular la distancia del punto a la recta, tenemos que considerar el segmento perpendicular. Entonces aquí, para que este punto esté a la misma distancia del foco que de la recta, el segmento que une a los dos puntos debe medir lo mismo que el segmento que une al punto con la recta de manera perpendicular, por decirlo así. ¿Okay? Otro ejemplo, un punto por acá. Este punto de acá debe estar a la misma distancia del foco que de la recta llamada directriz. Perdón, la directriz es esta. Que de la recta llamada directriz. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Okay? Entonces, todos los puntos que cumplan esto, de estar a la misma distancia del foco que de la recta llamada directriz, todos esos puntos son los que forman un conjunto llamado parábola. ¿Okay? Entonces, vean que eso no tiene un carajo que ver con nuestra definición o nuestra idea de lo que es una parábola. La gráfica es una función cuadrática, ¿verdad? Esto es la definición geométrica, la que se vio mucho antes de este objeto que se llama parábola. ¿Alguna duda con esto? Profe, una duda. ¿Y dónde sabemos como dónde está la directriz, por llamarlo así? Eso no lo dan. La directriz es una recta que nos dan y el foco es un punto que nos dan. Y el chiste es encontrar cuál es esa parábola. ¿Okay? Igual, chiquillos, esta primera parte es una sección más curiosa y más histórica, digamos, porque no está relacionado con los objetivos de evaluación. Lo que quiero es que tengan una visión un poco más amplia de qué es esto, qué es una parábola, pero no es como que yo les vaya a solicitar un ejercicio de esto o algo así, sino más bien que si ustedes algún día se preguntan qué es una parábola, recuerden que hay una definición geométrica de la parábola y además que ahora se considera también como la gráfica de una relación cuadrática. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. Y entonces viene la pregunta. Vean que nos habla de dos distancias. La distancia al foco y la distancia a la recta. La distancia al foco y la distancia a la directriz. Entonces, para saber quiénes son esos puntos, deberíamos saber cómo calcular de un punto cualquiera la distancia al foco y de ese punto cualquiera también la distancia a la directriz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo distancia entre dos puntos? La fórmula de distancia entre puntos es, si tienen el punto x1, x2 y el otro punto x1, y1 y el otro punto x2, y2, entonces la distancia entre esos puntos era raíz cuadrada de x1, x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. Y la distancia de un punto en la recta, puede ser que nunca hayan visto esta fórmula, se calcula así. Dada la recta en su forma general, ax más by más c, y un punto x1, y1. ¿Cómo calculo la distancia de este punto a esta recta? ¿Cómo calculo el segmento perpendicular? Bueno, está la distancia de punto a recta que se calcula mediante esta forma. ¿Okay? Entonces, para eso yo traía un GeoGebra también que quería que lo viéramos. Ya se fue este GeoGebra. Ok, entonces, no sé, díganme donde quieran el foco. Díganme donde quieran el foco. ¿Están viendo GeoGebra? Sí, profe. ¿En cuál par ordenado quieren el foco?
Y tal vez en 4,2 es, creo, sí. Aquí, en 4,2. ¿Y a dónde quieren la directriz? ¿Cómo quieren la recta directriz? Cualquier recta funciona. El eje X. Ok, la directriz lo quieren en el eje X. Y entonces, este punto de aquí A, yo lo construí de manera que equidiste del foco y de la recta. Yo lo obligué a estar a la misma distancia del foco que de la recta. Entonces, si yo muevo el punto A, vean que esta medida se va conservando. La distancia del foco al punto A es la misma que la distancia de A a la recta. Y si yo voy trasladando ese punto, veamos que el rastro que nos va dejando ese punto es nuestra idea de parábola. Para que esa distancia de foco a recta se mantenga, de foco a recta sea lo mismo que de foco a punto sea la misma que de punto a directriz, los puntos que satisfacen eso son los puntos nada más y nada menos de una parábola. ¿Okay? Que además sería la gráfica de alguna función cuadrática en este caso. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, profe. Pero si la recta directriz es una recta vertical, por ejemplo esta, la parábola sigue existiendo como objeto geométrico, pero ya claramente no corresponde a la gráfica de una función lineal, cuadrática. Entonces, las parábolas son más que gráficas de funciones cuadráticas, son objetos geométricos y algunas de ellas representan la gráfica de funciones cuadráticas. Esta no representa la gráfica de una función cuadrática, sigue siendo el objeto geométrico parábola, pero no representa la gráfica de la función cuadrática. O esta tampoco, ¿verdad? Esta tampoco representa la gráfica de una función cuadrática, pero aún así como objeto geométrico existe, es el conjunto de puntos que equidistan de esta recta directriz y de este foco. ¿Okay? ¿Alguna duda con la definición de parábola como objeto geométrico? Profe, entonces para que sea una función, tiene que ser sí o sí la simetría, bueno, esa cosa tiene que ser paralela al eje X. Exacto, excelente conclusión. Para que realmente me genere la gráfica de una función cuadrática, esta recta debe ser paralela la directriz debe ser una paralela al eje X, si no, no va a funcionar. Excelente conclusión. Si no, va a ser solo parábola, pero no representación gráfica de una función cuadrática. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de una cuadrática cóncava hacia abajo, cuando el foco está por debajo de la recta directriz. Entonces, ¿se acuerdan que habían unas rectas que no eran representación gráfica de funciones lineales? ¿Se acuerdan de eso? Las verticales. Bueno, sí. Hay unas parábolas que no son representación gráfica de funciones cuadráticas. Siempre que la directriz sea, que no sea paralela al eje, que ya no nos va a quedar la representación de una cuadrática. Entonces, bueno, aquí traigo un ejercicio que me parece interesante y es que encontremos la ecuación, o sea, que juguemos al René Descartes, que hagamos el paso de una parábola que pasa por el foco 0,0 y ahí directriz menos 2. ¿Ok? Que hagamos ese paso de pasar del objeto geométrico a una ecuación cuadrática. Entonces, bueno, voy en mi GeoGebra, voy a ubicar el punto en el 0, ¿dónde fue que puse el foco? En el 0,0, creo. Sí, profe, 0,0. Y la directriz en menos 2, ¿verdad? Esto es igual a menos 2. Entonces, si, voy a hacer un poquito más grande esto. Si yo considero el foco 0,0 y la directriz menos 2, entonces, esta es la parábola que se forma. ¿Sí? Lo que quiero es que hagamos el paso del objeto geométrico, que es este, a descubrir cuál sería la ecuación.
Y para eso, básicamente, lo que ocupamos es que la distancia del foco a la directriz, perdón, la distancia del foco a un punto que llamemos A, la distancia del foco a nos dé lo mismo que la distancia del punto A la directriz. ¿Se entiende esto, chicos? La distancia del punto A al foco, la distancia del punto A al foco nos da igual que la distancia de A a la directriz, ¿ok? Teniendo en cuenta que el foco es el 0,0, la directriz es la recta y más 2 igual 0 y foco, directriz y el punto A es uno genérico, no sabemos quién es, X, Y, ¿verdad? Es un punto que no sabemos quién es, son todos los puntos que cumplan eso. Y recordar que la distancia del foco al punto A, distancia de punto a punto, se calcula así: raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Entonces, si yo quisiera hablar de la distancia del foco al punto A, sería la raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. ¿Cuál es x? X igual x y x igual 0. ¿Y cuál es y? Y igual y y igual 0. Entonces, la distancia de cualquier punto A, vean que A es uno genérico, no sabemos bien cuál es, son todos los puntos A. La distancia de A al foco es raíz de x a la 2 más y a la 2. Esa es la forma de calcular la distancia de un punto cualquiera al punto 0,0. Además, la distancia de la directriz, la distancia del punto A a la directriz, estaba calculado con esta fórmula. Distancia de punto a recta es valor absoluto de A por A es esta constante, ¿verdad? A por X1 más B por X por Y1 más C, que es este numerito, sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, con esta ecuación, A por X1 más B por Y1 más C sobre valor absoluto de A cuadrado más B cuadrado. Aquí tenemos que, recuerden que la recta es AX más BY más C igual 0, pero nuestra directriz es esta, y que el punto es lo que la fórmula llama X1, Y1. Entonces, ¿cuál es el valor de A en esta directriz? ¿Cuánto vale A en la directriz? Para que no aparezca la X, ¿cuánto vale esa A? 0. 0 por, y la X del punto es X. Más, ¿cuánto vale B? 0, ¿no? No, B si aparece. 1. Ah, sí, 1. Excelente. Y 1 por el punto Y. Y la C de esta ecuación, ¿quién es? 2. 2. Ok, muy bien. Y esto es sobre A cuadrado. ¿Quién es A? Ya me habían dicho que era 0. ¿Y quién es B? Ya me habían dicho que era 1. Así que la distancia... Profe, ¿por qué la A es 0? Porque, porque no está X. En esta ecuación no está X. En la de la directriz. Ajá. El A, Ok. el A es lo que acompaña a X en la recta directriz. Por eso entonces se llega que la Y es 1 y el más 2. Ajá. Ok. Excelente. Y entonces, bueno, haciéndole aquí un poquito de álgebra amistosa a esto es valor absoluto de y más 2, porque esto da 0,
sobre Uno, que sería sobre igual. 1, o sea, valor absoluto de y más 2. Entonces, como este punto A debe estar a la misma distancia del foco que de la directriz, planteamos que la distancia del foco al punto A nos dé lo mismo que la distancia del punto A a la directriz. Y resolviendo esta ecuación, haciendo un poquito de álgebra, deberíamos encontrar la ecuación de la curva cuadrática. Entonces, para resolver esto, pues elevamos al cuadrado a ambos lados. Y cuando uno eleva a la 2 a un valor absoluto, Siempre va a ser positivo. y siempre va a darle a la 2 positivo. Si lo de adentro era negativo, usted lo está elevando a la 2. De todas maneras, esto siempre le va a dar lo de adentro a la 2, ¿me siguen? O sea, Sí, básicamente podemos quitar el valor absoluto cuando elevamos a la 2. Y esto nos da y esto resulta ser x a la 2 menos 4 sobre 4. Ese es y. O, si queremos verlo así, x a la 2 cuartos menos 1 es igual a y. Y esto, jóvenes, es la ecuación de una curva cuadrática, la ecuación que describe una parábola. Si yo grafico esto, x a la 2 cuartos menos 1, x a la 2 cuartos menos 1 en GeoGebra. Vea que GeoGebra, de ahí le voy a meter una ecuación nueva, diferente. Ya no sabe que están esos puntos pintados en celeste, no lo sabe. Ese punto era el punto que equidistaba del foco y de la directriz. Eso es todo. Pero además yo le voy a decir, oiga, GeoGebra, calcúleme, grafíqueme esto. X a la 2 cuartos, ¿cómo era? Menos 1. Sí, menos 1. Y GeoGebra dice, ay, mira qué casualidad, coinciden. ¿Ok? Claro, encontramos el criterio de la curva, de la parábola, básicamente encontramos a ese objeto geométrico que no tenía nada que ver con una ecuación, ese objeto geométrico que se describía por medio de distancias, ese objeto geométrico ahora lo asociamos también a una ecuación. Y eso básicamente es la magia del aporte de la geometría de Descartes, básicamente poder brindarnos ecuaciones para objetos geométricos y asociar objetos geométricos con ecuaciones. Básicamente, estos uso de diferentes representaciones hace mucho más rica la comprensión tanto del objeto geométrico como de las ecuaciones. ¿Okay? Por eso a veces resolvemos ecuaciones y estamos pensando en gráficas y a veces hacemos cosas de gráficas, pero estamos resolviendo ecuaciones porque están relacionadas entre sí y esa relación no era para nada evidente hasta que Descartes hizo el pegue mediante la geometría cartesiana. ¿Okay? Sí, plano cartesiano en esa geometría. ¿Okay? Todo esto de aquí no es objeto de evaluación. Solo era algo que ustedes como futuros formadores tienen que entender. Y tienen que entender que el objeto geométrico no es una ecuación, la ecuación no es un objeto geométrico, pero están relacionadas. Y por eso van a usar distintas representaciones. ¿Dudas? No. ¿Se entiende? ¿Sí, chiquillos? Sí. Sí. Básicamente, con este algoritmo que yo hice aquí de calcular, dado un punto cualquiera, calcular la distancia al foco y la distancia al directriz, y igualarlas, se puede encontrar la ecuación de cualquier parábola. Claro, yo me di una directriz muy fácil y un foco súper fácil, ¿verdad? Para simplificar cálculos. Con otro foco y otra directriz podría ser un poco más complicado, pero siempre se puede. Dígame. Profe, una duda. Entonces, lo que hizo fue sacar la distancia del foco a un punto genérico. Ajá, ¿y a qué se refiere? ¿Qué fue lo que hizo aquí cuando el valor absoluto es 0 por x más y? Ajá, esta es la distancia del foco
a la directriz. Ah, ok. Ya vi. Y luego las igualé. Porque yo quería los puntos que hicieran que esas dos distancias fueran iguales, porque así es como se define la parábola. Son los puntos que hacen que calcular esta distancia y calcular esta otra me dé igual. Ok, sí. Gracias, Flor. Con gusto. ¿Okay? ¿Algo más? Bueno, los motivo a que estudien mucho para que lleguen a ese curso tan bonito de geometría analítica y aprendan maravillas sobre graficar objetos geométricos en el plano. Y también eso se logra maravillosamente en no sé cómo se llama ese curso en la carrera, pero donde se estudian los temas de cálculo 3, curvas, superficies, y eso es súper bonito, así que los motivo para que sigan avanzando. Y ahora, bueno, vamos a ver un poquito de teoría. Ya dejar de ver la parábola como función, como lugar geométrico, y estudiar ahora sí las funciones cuadráticas. ¿Qué va a ser una función cuadrática para nosotros, estimados estudiantes? Bueno, para nosotros la función cuadrática va a ser una función de R en R con criterio A por X a la 2 más B por X más C, donde A, B y C van a ser constantes reales y el A tiene prohibido tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque si A toma el valor de 0 ya no es cuadrática, es lineal. ¿Okay? Y las parábolas, las funciones cuadráticas tienen como representación gráfica las parábolas, así que ahí está el pegue con la parte geométrica. Las parábolas, mis estimados estudiantes, son súper importantes porque describen las trayectorias de un objeto. Por ejemplo, si usted pulsa un chorro de agua, te va a seguir una trayectoria que es de parábola, ¿ok? O inclusive hay objetos en la naturaleza que siguen una trayectoria de parábola. Y por supuesto, y lo que ha hecho más importante las parábolas en el mundo es la trayectoria de un Cohete. sí, cohete o cualquier objeto que sea expulsado, ¿verdad? Si usted está en una montañita y tira una piedra hacia arriba, no va a hacer esto. ¡Ey, el que me está rayando la pizarra! Yo no puedo borrar eso, tienen que ser ustedes. Ok, si ustedes están aquí en una montañita y tiran una piedra, la piedra ni va a hacer esto infinitamente, ni va a hacer esto. ¿Qué va a hacer la piedra? Va a hacer esto. ¿Ok? Y entonces, que los objetos en caída, que los objetos cuando son tirados como proyectiles, sigan trayectorias parabólicas, de parábola, perdón, y pues claramente ha hecho que el hombre estudie esta trayectoria porque le permite, entre muchas cosas, describir la trayectoria de objetos. Cuando usted expulsa, por ejemplo, un cohete o tira una piedra, usted tiene que conocer esto. ¿Okay? También han visto cuando hay un planeta, un satélite o algo así, y hay alguna cuestión dándole vueltas. ¿Okay? Cuando el objeto sale de la órbita, no sale así disparado en línea recta, ni sale así disparado hacia abajo o hacia arriba. Cuando el objeto sale de la trayectoria, lo que hace es seguir una parábola. Y entonces, inclusive para viajes al espacio y todas estas cosas, o para física básica, uno necesita conocer la trayectoria de las parábolas. Así que han sido ampliamente estudiadas y son de vital importancia. Bueno, entonces,
Por muchas cosas estudiamos las parábolas y las funciones cuadráticas. Las parábolas tienen algo en particular que se llama un eje de simetría, que ustedes ya más o menos los han visto, ¿verdad? Las parábolas son simétricas respecto a una recta vertical. Pero nos preguntamos qué es un eje de simetría. Y entonces la definición 425 nos cuenta que es un eje de simetría. Esta no es una parábola, es una curva cualquiera, pero tiene un eje de simetría en X igual P, ¿lo ven? ¿Ven el eje de simetría, estimados estudiantes? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué hace que esto sea un eje de simetría? Que yo aquí tengo el valor P, ¿verdad? Que si yo me corro X hacia la derecha o X hacia la izquierda, la misma X, ¿verdad? Si yo me corro, no sé, una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda, o 2 o 3 o media, si yo me corro X para la derecha o X para la izquierda, la imagen bajo la función f se va a mantener. O sea, básicamente es lo mismo evaluar a P, sumarle X, nos va a dar la misma imagen que a P restarle X. Eso es lo que hace que sea simétrica respecto a esta recta. Que si usted se va alejando de manera proporcional a la derecha y a la izquierda de esa recta, las imágenes van manteniéndose. Y justo eso es lo que la hace ser simétrica mediante ese eje de simetría. Simétrica respecto a esa recta. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vean qué bonito. Por ejemplo, por ahí teníamos una curva ya graficada, una parábola, x igual menos 1, por ejemplo. No, x igual 1. Este es el eje de simetría de esa cuadrática, ¿lo ven? Y lo que significa la definición de simetría es esta, que si yo me muevo una unidad a la derecha y una unidad a la izquierda, me quedan x igual 2 y x igual 0. X igual 2 y X igual 0 tienen la misma imagen. ¿Por qué? Porque estoy guardando la misma distancia a derecha que a izquierda del eje de simetría. Entonces esas X que estoy generando al moverme una unidad a la derecha y una unidad a la izquierda me van a dar lo mismo. O si yo digo, no me voy a mover una unidad, me voy a mover 2. Si yo le sumo 2 unidades al 1 y le resto 2 unidades al 1, la imagen de 3 y la imagen de menos 1 deberían coincidir. Y, bueno, y coinciden en efecto, nada más que esto está muy largo. Bueno, es una forma más fácil de comprobarlo. ¿Sí? La imagen de menos 1 se calcula como f de menos 1 y me da menos 15. Gráficamente no la vemos, pero da menos 15. Y la imagen de ¿cuál es la otra? 3. También da menos 15. Entonces vean que si me corro 2 unidades a la derecha o 2 unidades a la izquierda del eje de simetría, la imagen debe coincidir. Y en general, la cantidad que yo me quiera mover a derecha e izquierda, la imagen debe coincidir. ¿Están claros con la caracterización de un eje de simetría? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, eso es lo que dice esta definición. Dice, vamos a decir que la recta x igual p es un eje de simetría siempre que p más x pertenece al dominio y también p menos x pertenezca al dominio. Claro, porque si alguna de estas no está en el dominio, no podemos hacer la prueba, ¿verdad? Pero que si yo me corro de p, me corro x a la derecha o x a la izquierda, la imagen se mantenga. ¿Me siguen, chicos? Sin importar cuál sea el x. ¿Dudas, preguntas con esto? No.
Entonces, bueno, aquí puse un pequeño ejemplo para que lo entendamos mejor. Demuestre que x igual 5 es eje de simetría de esta recta. Entonces, demostremos que x igual 5 es eje de simetría de esa recta. Voy a dibujar esa recta. X cuadrado 1 menos 10 y 24. 1 menos 10 y 24. Uno menos 10 y 24. ¿Sí? Si vemos esa recta, en efecto el eje de simetría es en x igual 5. ¿Okay? ¿Cómo lo probaríamos, estudiantes? ¿Qué habría que verificar para darse cuenta? Bueno, lo dibujamos y nos dimos cuenta, pero según la definición, ¿qué deberíamos verificar para darnos cuenta que realmente para probar que x igual 5 es un eje de simetría? Chicos y chicas. De que si usted le resta o suma un número X, le tiene que dar la misma Y. Ajá, exactamente. Bueno, hay que mostrar que, llamemos a esta función f, ¿verdad? Hay que mostrar que si a 5 yo le sumo o le resto, le resto x, la misma x, me da igual, eso es lo que hay que probar, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Y cómo hago yo para verificar esto? Calcula esa hora. Calculo la imagen de 5 más x, calculo por aquí la imagen de 5 menos x, y si me da igual, es porque es eje de simetría 5, si no, no. ¿Okay? Entonces vamos a decir sea x igual 5. Vamos a ver dónde está esto. Okay, perdón, sea x en R, cualquier real, y nada más, básicamente darnos x un real y ahora sí calcular esto, que sería f de x más 5, estimados estudiantes. Es esto. ¿Cierto? Pero si le doy a 5, no sería también 25. Ah, 25, porque hay que elevar el 5 al cuadrado. Así. Sí, jóvenes. Así es f de x más 5. No, y el 10 multiplicarlo por el x y por 5, no. Ah, entonces aquí sería 50, ¿sí? Sí. No, Pero bueno, primero no sería como una fórmula notable. gracias. Ah, sí, primero con una tabla. Ah, entonces ¿para qué me dejan hacer burradas? 5 5 más x todo a la 2, menos 10 por 5 más x, más 24. Y eso es 25 más 10x más x a la 2, menos 50, menos 10x más 24. Y esto es x a la 2. 25 menos 50 son menos 25 más 24 menos 1. ¿Okay? Entonces, f de 5 más x es x cuadrado menos 1. Ahora vamos a ver qué es f de 5 menos x. Y esto es 5 menos x cuadrado menos 10 por 5 menos x más 24. Y esto es 25 menos 10x más x al cuadrado menos 50 más 10x menos 24. Se van los 10x, x a la 2, y 25 menos 50 son menos 25.
más 24 son menos 1. Y entonces, como en efecto sumarle x al 5 me genera la misma imagen que restarle x, podemos concluir que x igual 5 es eje de simetría. Sí. Es eje de simetría de 24 de x a la 2 menos 10x más 20. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, entonces ese 5 es el 5 del eje de simetría que me decían y le sumamos y le restamos cualquier x y la idea es ver si llegamos a la misma imagen. Exactamente, no lo puedo haber dicho mejor. A la x del eje de simetría le sumamos y le restamos cualquier valor y debería darse la misma imagen. Exactamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, berrinches? No. Avanzamos, jóvenes. Bien. Avancemos entonces. Bueno, viene un teorema que dice que dice lo que ya sabemos, básicamente. Dice que da una función cuadrática con a, b y c constantes reales y a distinto de 0. Si la función si el a es positivo, dice el teorema, entonces la función va a tener un mínimo en este punto. ¿Cómo se llama este punto? Vértice. En el vértice. Entonces, que si la función es, si el a es mayor que 0, en el vértice va a haber un mínimo. ¿Ok? Y que si la función es mayor que 0, en el vértice va a haber un máximo. Eso es lo que dice el teorema. Hay un punto mínimo y un punto máximo. ¿Ok? También dice el teorema que si la a es mayor que 0, como en este caso, que si la a es mayor que 0, dice el teorema, la función va a ser decreciente, desde menos infinito hasta menos b sobre 2a. Y la función va a ser creciente desde menos b sobre 2a hasta más infinito. ¿Ok? Y que si más bien el a es negativo, entonces va a empezar con ser creciente desde menos infinito hasta menos b sobre 2a. Y va a ser decreciente desde Ay, Jafet, suena rarísimo su micrófono. ¿Estás bien, Jafet? No sabía que está activo. Qué vergüenza. Pero está bien. Es que sonó como raro. Estirando. ¿Está qué? Estirándome. Ah, bueno. No me asuste, pues yo llamo a emergencias. Súper bien, no pasa nada. Ok, y que la función es decreciente desde menos b sobre 2a hasta más infinito. Ok, y que además la recta x igual menos b sobre 2a es un eje de simetría. Entonces, ¿cuántas cosas hay que probar en este teorema? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas va a probar la profe? 3. ¿Cuántos van a probar ustedes? 2. Bueno, juntos vamos a probar 3 y solitos ustedes van a probar 2 cositas más ahí por aparte. Entonces, bueno, ya casi hacemos la prueba de esta demostración. Eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, la próxima clase probablemente. Y nada más, el poquito de teoría que hace falta es la siguiente. Si la función el a es mayor que 0, como en este caso, vamos a decir que la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Y qué se refiere el concepto de concavidad? A la curvatura de esto. Una curvatura hacia arriba. Y que
si el A es menor que 0, la curvatura va a ser hacia abajo, o se llama cóncava hacia abajo. En otros textos encontrarán esto como cóncavo y esto como convexo. A las curvas que son cóncavas hacia abajo, le llaman cóncavo, y a las que son cóncavas hacia arriba le llaman convexas. ¿Ok? Chicos, concavidad es un concepto que no puedo darles una definición en este curso. Aquí lo vamos a hacer intuitivo. Bueno, de las parábolas sabemos cuál es su concavidad. Si el A es menor que 0 es cóncavo hacia abajo, si el A es mayor que 0 es cóncavo hacia arriba. Pero definitivamente la definición formal de esto queda para cuando ustedes logren aprender cálculo, porque no se puede dar una definición correcta de esto sin hablar de elementos del cálculo que todavía no tienen. ¿Ok? El punto menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a se llama vértice. Y este cálculo de b a la 2 menos 4ac se llama discriminante. Y se llama discriminante porque discrimina la cantidad de intersecciones con el eje X que tiene la función. ¿Ok? Muy bien. Estoy segura, es un repaso, porque estas cosas ustedes las saben. ¿Alguna duda con respecto a esta diapositiva? ¿No? Okay. De mi parte no, profe. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el resto de la clase? Teorema 4.8. Vamos a probar el teorema 4.8. Entonces, bueno, manos a la obra. Este teorema es, como ya pudieron ver, un montón de cosas que probar. Entonces vamos a ir probando por partecitas. ¿Ok? Lo primero que nos pedían era que si la constante A era mayor que 0, la función alcanzaba un punto mínimo. Eso es lo primero que vamos a probar. Esta parte de que si la función es menor que 0, alcanza un máximo, queda como ejercicio. ¿Qué es esto? Que ustedes van a poder hacer esta demostración ustedes solitos, y si tienen dudas, pues obviamente pregunten. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una curva cuadrática, tenemos que A, B y C son reales, tenemos que el A no es 0 y que el A es positivo. Entonces, 1.1, demostración. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Qué es lo que hay que mostrar? No estén jugando a lo de 125. Tengo un grupo de 125. No me hablan. Jóvenes, cuando ustedes den clases y nadie les responde, nadie les habla, se van a dar cuenta lo molesto que es. Vieran qué feo. Yo ya no sé qué hacer con esos jóvenes. Yo les digo, ¿entendieron? Ni un grillo. ¿Dudas? Ni dos grillos. Vieran qué tristes, chiquillos, hasta que uno se siente demasiado mal y yo les pregunto que por qué no hablan, que qué puedo hacer, como si no hubiera gente del otro lado. Vieran qué molesto, pero ustedes no son así porque ustedes van a ser profesores y entienden que entre más participen mejor va a estar la clase porque vamos a construir juntos. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que probar, estimados estudiantes? Que la función alcanza un mínimo en ese punto. Ok, muy bien. Que básicamente Cuando A mayor que 0, sí. con A mayor que 0. A es mayor que 0 y que menos b sobre. Lo que hay que mostrar es que menos b sobre 2 por A, menos b a la 2 más 4ac sobre 2 por A, que esto es lo mismo que menos discriminante sobre 4A, ¿verdad? Es la misma cosa, que en el vértice se alcanza, es punto mínimo. Ok, muy bien. ¿Cómo probamos que algo es un punto mínimo? ¿Cómo probamos que
Ok, si este es el punto mínimo, ¿quién es el mínimo? ¿Cómo? ¿Quién es el mínimo? ¿Cómo, profe? No entendí. Ok, ¿se acuerdan la diferencia entre mínimo y punto mínimo? Vean, les doy esta cuadrática. No, esa no está. ¿Quién es el mínimo? Ah, el mínimo es -1, ¿no? Ajá. ¿Y el punto mínimo? El punto mínimo es 5, -1. Ajá. Ok. Entonces, básicamente, nosotros nunca hemos probado que algo es punto mínimo. Lo que hacemos es probar que algo es el mínimo y ya luego decimos quién es el punto. ¿Me siguen? Entonces, si están pensando en cómo probar que algo es punto mínimo, mejor piensen en cómo probar que algo es mínimo, porque lo del punto es nada más dar el mínimo y su preimagen. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente, hay que mostrar que menos discriminante sobre 4A es mínimo. Es el mínimo. Recuerden la diferencia entre punto mínimo y el mínimo. El mínimo es un valor en Y el punto mínimo es un par ordenado. ¿Y cómo probaba yo que algo es un mínimo? Porque si no me acuerdo de la definición de mínimo, no creo que le pueda yo hacer mucho este ejercicio. ¿Verdad? Tengo que probar que algo es un mínimo, pero ¿qué era necesario para probar que algo era un mínimo? Es el valor más bajo que puede tomar la Ajá. imagen. Ese es el mínimo, ajá. ¿Y cómo lo definíamos? Ajá. ¿Cuándo M es un mínimo? Cuando las imágenes son lo más... ¿Cómo era? Las imágenes son como con respecto a M. Las f de x Mayores. son siempre mayores que M, ¿verdad? Mayores o iguales que M. ¿Ok? Para Ajá. todo x en el dominio. Muy bien, para todas las x en el dominio. ¿Ok? Pero eso me dice aquí, por ejemplo, que -3 es el mínimo de la función, porque -3, todas las imágenes son mayores o iguales que -3. Entonces, -3 es el mínimo, y también -2, y también -1, y también -5, y también -4. ¿Todos esos son el mínimo de la función? No, ¿Por qué? porque tienen que pertenecer a la función. Eso no me han dicho. ¿Ok? Tiene que existir una preimagen para esa M, ¿se acuerdan? Existe una X en el dominio. No, sí. Existe una X en el dominio tal que a la hora de evaluar esa X me dé M. Y además, f de X es mayor o igual que M para todo. Ok. Existe, aquí pongámosle A, para que no se confunda con la X de allá. Entonces, existe la preimagen. Ay, Dios mío. Existe la preimagen para M. Y además, M es la imagen más grande. O sea, tenemos que probar un I. ¿Ok? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, Sí, profe. para probar que existe, pensemos en la primera parte, probamos que existe la preimagen. ¿Cómo hacen para probar un existe? Chicos, prueben que existe un caballo negro. ¿Qué hacen ustedes para probarme que existe un caballo negro? Prueben que Voy y le existe. tomo una foto. Me invita a almorzar y me lleva a ver un caballo negro. Exacto, me enseña un caballo negro. Prueben que existe, vamos a ver. Pruebe que existe un estudiante que en este momento está merendando mientras recibe la clase. ¿Qué tiene que hacer? Prender la cámara y enseñarme la merienda.
está comiendo algo mientras recibe la clase. Yo sé que ustedes no, pero otros, ¿ok? Enseñar quién es. Prueben que existe. Que grabado y la profe lo vea. Es que está grabando. Está grabando. No digan nada que no. Ay, profe, no se le Saludamos todos a la escucha. profe. Siempre la Profe, yo no fui, profe. Yo, profe. Ahora la Excelente. persona que vaya a ver la grabación ahora después va a tener No. este momento. No, ya la profe está, ya la profe volvió, ¿no vio? Ya se los por. Nos muteamos ahora sí, hasta luego. Bye, bye, Chao. bye. $28 de septiembre. Hola. Se me fue el internet. Hola. Le tuve que robar, Hola. Tranquila, profe. Hola, profe. le tuve que robar internet a mi esposo del teléfono porque el internet de la casa se murió. Bueno, voy a volver a compartirles pantalla. Estamos grabando. Por dicha, la sesión no se terminó, solo se quedó en espera. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando que para mostrar que existe alguien, ustedes lo enseñan. Vean, este es el que usted anda buscando. Entonces, primero tengo que mostrar que existe la preimagen de el mínimo, de mi candidato mínimo. Este es mi candidato mínimo. Entonces, ¿cómo probamos de que existe una preimagen para ese mínimo? ¿Quién será esa preimagen? Chiquitos. Y menos B entre 2A. Entonces, lo primero que hay que decir es que menos B sobre 2 por A es la preimagen y evidenciar que es la preimagen haciendo el cálculo para que veamos que realmente nos da esto. ¿Me siguen? Esa es la primera parte de probar que algo es el mínimo. Evidenciar que es preimagen. Entonces, tome A, digamos. Y, no, uy, no, A, qué letra más comprometida en este ejercicio. Pongámosle P, W. Neta. P, digamos. ¿Ok? Porque, vean, si eso tienen siempre que tratar de hacer, chiquillos, que no haya letras muy comprometidas en el ejercicio porque pueden confundir. Ok, entonces tome P igual a menos B sobre 2 por A. ¿Este número siempre está en R? ¿O hay alguna excepción para que esto sea real? Ya distinto de 0. Pero A es distinto de 0. Es distinto de cero. No hay. Sí, no hay. Pues A es distinto de 0. Ok, entonces vamos a calcular F de menos B sobre 2 por A para ver que realmente nos dé la imagen que queremos. Para decir que existe una preimagen, de ahí hay que ver que realmente ese valor nos dé la imagen que queremos. Entonces, esto es A por X a la 2 más B por X más C. ¿Sí? Y si hacemos un poquito de álgebra, tenemos que poder llevarlo hasta aquí, que es cuadro, hasta el valor que queremos probar que es mínimo. Entonces, esto es AB cuadrado sobre 4A cuadrado más menos B cuadrado sobre 2 por A más C, y homogenizando, pues esto es bueno, aquí podemos simplificar una A primero, y homogenizando esto es 4A en el denominador. Aquí me queda B a la 2, aquí me queda, para homogenizar multiplico el 2 arriba y abajo, y esto es 4A y menos B. Bueno, este está súper mal homogenizado, esto le falta de 4A, ¿verdad? Ok,
sumamos y obtenemos que realmente la preimagen, la imagen que queríamos es esta, menos b cuadrado más 4a por c, haciendo la suma de fracciones. Entonces, tenemos que, voy a poner esto en, Profe, ajá, ¿me podría volver a explicar de dónde empezó, donde puso F? Ajá, y ahí no tenés. ajá, esto. Ajá. Estoy calculando la imagen de menos b sobre 2 por a. Porque usted tiene que decirme que existe una preimagen. Y para decirle que existe algo, usted lo enseña y le explica por qué este es el que sirve. Usted dice, bueno, chiquillos, existe un parlante que haga mucho ruido. Entonces yo les digo, existe, vean, es este. Y le evidencio cómo hace mucho ruido poniéndolo con una canción bien escandalosa y dándole volumen. Cuando usted quiere probar que algo existe con cierta característica, usted primero lo enseña y luego evidencia que cumple lo que usted está buscando. Entonces yo aquí enseñé quién era el valor de la preimagen que buscábamos. Es este. Vea, es este. Y yo le digo, ¿y por qué yo le tengo que creer a usted que esa es la preimagen de este valor? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que creerle? Solo porque usted se me antojó decir ese valor, yo le tengo a usted que creer que esa es la preimagen. Y se me dice, un momento, yo le puedo evidenciar cómo este valor realmente nos da la imagen que queremos. Entonces usted agarra este valor y le calcula, lo evalúa la función y me dice, vea cómo sí servía como preimagen, nos dio lo que queríamos. Sí, usted tiene que mostrar que existe un P, una preimagen, que usted dice quién es y evidencia que realmente ese P, a la hora de evaluarlo en la función, nos da el M que queríamos. Sí. ¿Y qué estoy haciendo? Evaluarlo en la función. ¿Cuál función? AX a la 2 más BX más C. Entonces cambio la X por menos B sobre 2 por A. Sí. Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Okay. Bueno, entonces ya hicimos la primera parte de la demostración. ¡Yupi! Ya probamos que tiene la preimagen. Ahora muy bien, ¿cómo probamos esta parte de que realmente es un mínimo? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo construir esta inecuación? ¿Qué hacer con esta inecuación? Pero falta probar. Aquí voy a ponerlo aquí. Falta probar que f de x es mayor o igual que m para todo x en el dominio. ¿Ok? O sea, para todo x en f. ¿Cómo hacía uno para probar esta inecuación de que todas las imágenes van a ser más pequeñitas? Más grandes que m, chicos y chicas. Ok. O bueno, básicamente, cuando hay una inecuación que yo no sé por qué es verdadera, ¿qué puedo hacer? Es muy importante. Ustedes tienen que probar una inecuación horrible, ahí una cosa que no saben. ¿Cómo hacen para ir despedazando eso en algo más fácil? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, con cero, a compararlo con cero. Planteo la desigualdad deseada, la voy conectando Igualdad, con sí sí. y solo sí. La voy conectando con sí y solo sí y la comparo con cero. Tal vez ahí me quede más claro por qué esa desigualdad se da, ¿se acuerdan? Uno dice, uy, no, probar esto está horrible, no sé cómo se prueba esto. Ah, pero usted va conectando con sí y solo sí, como es inecuación, hasta sabe que cuando compare con cero, ahí le va a ir mejor, y ya luego usted puede explicar que esto se da. Si usted explica que la expresión de aquí se da, estaría explicando por qué la inecuación hardcore se da. Aunque usted no, desde el inicio usted no tenía muy claro cómo explicar esta, pero usted fue conectando con sí y solo sí y explicó una mucho más fácil. Entonces ya está explicando por qué se da esta. ¿Por qué? Porque si esto es verdadero, más bien al revés. Si esto de aquí usted explica por qué es verdadero, a la hora de conectar con sí solo sí, la de aquí también es verdadera, la de aquí también es verdadera, la de aquí también es verdadera y la de aquí también es verdadera. Entonces, cuando ustedes tienen que probar algo que está muy hardcore, planteen eso, desarrollenlo y vean a ver si logran explicar algo que sea equivalente
pero mucho más simple. ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer eso. No estoy viendo la hora. Ok, vamos a ver. Además, f de x es mayor o igual al máximo. ¿Quién es el máximo? Menos b a la 2 más 4ac sobre 4. Esto está mal copiado, ¿verdad? Ah, está mal copiado aquí. Esto es 4a, ¿verdad? Chiquillos. Sí, 4A. Y en la diapositiva también está malo. Uy, vea, está malo en todas partes. Ya, ok. Muy bien. Entonces hay que probar que menos b a la 2 menos 4ac más 4ac sobre 4a es mayor o igual que todas las imágenes, menor o igual que todas las imágenes. Pero como esta prueba a uno no se le ocurre así como de la nadita, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, plantearla, buscar sí, solo sí a esto y ver en qué momento llega algo tal vez más claro, ¿ok? ¿Qué pueden hacer así ahí para trabajar ese sí, solo sí? Esta expresión mediante sí, solo sí. Jóvenes. Como habíamos dicho, comparar con 0, ¿no? Ajá, pero aquí hay alguien feo, que es f de F de x. X. Y lo Ajá, ponemos como Y. ajá, ok, pero tenés que usar quién es f de x. Porque si no, a la hora de hacer cálculos, usted tiene información sobre A, sobre el signo de A, sobre B, sobre C, pero sobre f de x y solo sabe que es cualquier real. Entonces yo recomiendo que aquí, en lugar de f de x, digas ax a la 2 más bx más c. Para que realmente tenga que ver con la función cuadrática esta. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer aquí para comparar con 0? Y puede restar todo lo que está a la derecha. Ok. O más fácil, O para no multiplica hacer por fracción, 4A. multiplico por 4a. ¿Puedo multiplicar por 4a a ambos lados? Sí, porque tiene que A es diferente de 0. Ok. De hecho, a es positiva. Entonces, 4a es un positivo. Y cuando yo multiplico ambos lados de una ecuación por un positivo, no altero la desigualdad. Así que aquí tengo 4a por esto, pues me queda esto. Y ahora sí puedo comparar con 0 mucho más fácil. Hago álgebra aquí. 4a cuadrado x cuadrado más, oh Dios mío, 4abx más 4ac más, sumo a ambos lados b cuadrado y resto a ambos lados 4ac. ¿Qué hice aquí? En dos pasos, en un paso hice dos cosas. Distribuí el 4a y comparé con 0. ¿Ok? Aquí se cancelan algunas cositas. Que es usted y usted. Okay. Básicamente. Y me queda entonces que 4a cuadrado x cuadrado más 4abx más b cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Será que eso es siempre cierto, jóvenes? O sea, ¿será que ya esta es una verdad evidente? O una verdad mucho más fácil de justificar esto. No, o sí.
¿Les parece muy obvio? No mucho, la verdad. Ok. No, siento que le falta algo. ¿Y qué podría ser ese algo? ¿Qué estructura le notan a esto? 4ax a la 2. 4ax y b cuadrado. ¿Qué forma tiene esto? Cuadrática. ¿Qué cuadrática en especial? Bueno, la que... Fórmula Ajá. No es notable. La notable. primera, ¿verdad? ¿Qué Ajá. es esto entonces? Es un cuadrado perfecto. ¿De quién? 2 ax Ujú. Más B. más Exacto, excelente, estimados estudiantes. Eso es un cuadrado perfecto. Entonces, ahora sí les parece que esto es una verdad clarísima. Ahora sí. Ahora sí, esto ya de fijo podemos explicar por qué es verdadero, pero si esto es verdadero, esta de aquí es verdadera, esta de aquí es verdadera, esta de aquí es verdadera y esta de aquí es verdadera y por tanto lo que queríamos probar también es verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, pero digamos que cualquier cosa al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Siempre, o sea, esto siempre es mayor o igual que 0. Y como conectamos con sí, solo sí, ¿qué implica esto? Que f de x siempre es mayor o igual que menos b cuadrado más 4ac sobre 4a. Ok. Pero, ¿ok? Pero nosotros teníamos que probar que exactamente eso, que f de x era mayor o igual que sm. Entonces, queríamos probar que este era un mínimo, ¿verdad? Y para esto teníamos dos cosas. Uno, que probar que había preimagen, ya la hicimos. Y segundo, probar que todas las imágenes le ganaban. Así que, ¿qué hemos probado? ¿Qué hemos probado, digamos, en I De que y M en es el 2I? punto mínimo. Ok, entonces, más o menos de I y 2I se concluye, tenemos que menos b cuadrado más 4ac sobre 4a es el mínimo. ¿Y qué consecuencia tiene que esto sea el mínimo? Ahora sí, que menos b sobre 2 por a, coma, menos b cuadrado más 4ac sobre 4a es el punto mínimo. ¿Cierto, jóvenes? Probando que Creo este que valor... le faltó el 4 en... Ahora sí. Sí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esta parte? Okay. Ejercicio para ustedes. Probar que si A es menor que 0, más bien va a haber un máximo. El ejercicio es casi lo mismo. Tiene pequeñas variaciones como esto y que en lugar de probar mínimo van a probar máximo. Pero la estructura grande es la misma. Hay que buscar una preimagen y hay que probar una inecuación. Básicamente lo mismo. ¿Okay? Entonces se los dejo como tarea, no es parte de cuaderno de estudio, es tarea moral para la conciencia. Y recuerden que demostrar los teoremas del curso es parte de los objetivos de evaluación, así que perfectamente en una evaluación podría pedírseles que demuestren, por ejemplo, alguno de estas partecitas de los teoremas. ¿Dudas, preguntas? No. No. Ok. De mi parte no, profe. Muy bien. Ahora vamos a probar lo otro, la otra cosa. Y es que solo voy a hacer uno de los casitos. Digamos el 2.1.
2.2 queda como ejercicio. Lo que nos dicen es que probemos que la función cuadrática con las mismas condiciones, que si el a es mayor que 0, la función va a ser decreciente en el intervalo de menos infinito a menos b sobre 2 por a, y que si el a es mayor que 0, la función es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta 2 por a. Perdón, desde menos b sobre 2 por a hasta más infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? ¿Pruebas de qué? ¿De qué tema? ¿Qué es lo que vamos a probar? Monotonía. Monotonía. Entonces, esto ya, para ustedes, esto es facilísimo. Entonces, tenemos 2.1, demostración, porque ustedes son unos super cracks en pruebas de monotonía, ¿ok? Entonces, primera parte. Bueno, vamos a ver, a es mayor que 0, recordemos, y la primera parte es, vamos a probar que f es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta menos b sobre 2 por a. Ok, vamos a probar que f decrece desde menos infinito hasta menos b sobre 2 por a. Y para poder probar que algo es decreciente, pues mis estimados estudiantes deben recordar cómo probar creciente y decreciente. ¿Me siguen? ¿Cómo pruebo que algo es decreciente? ¿Qué decía la definición? Ons. Hola, ¿se me pone internet otra vez? No, profe, estoy pensando. ¿Se acuerdan Sí, cómo? Que ¿Qué para decía? X, para todo, Para todo X. y en el dominio, El dominio. son- Voy a poner si X X y mayor que... W para que no haya tanto. Ajá. Ok. Si X es mayor que W, Ajá. es creciente, ¿verdad? Ajá. Decreciente. Entonces, las imágenes siguen la... No, fx es mayor que fw. Decreciente es Entonces fx es Entonces menor f de x es menor. que es FW. menor. Excelente, estimados estudiantes. Eso es lo que hay que probar. Darnos dos valores en el dominio, en el cual estamos diciendo que es decreciente, y que si X le gana a W, entonces la imagen de X le gana es menor que la imagen de W. Entonces, ¿cómo empezaba uno este ejercicio? ¿Qué escribe? Tiene que empezar con darse a X y a W. ¿En dónde? Dominio. ¿En cuál dominio? ¿En dónde es que ella es decreciente? De menos infinito hasta menos b entre 2 por a. Excelente. Ahí son, no son en todo R, porque vean que ella de menos b sobre 2 por a más infinito crece. Ok, es decreciente de menos infinito a menos b sobre 2 por a. Ok. Ok. ¿Y qué queremos probar? ¿Qué caracteriza a X y a W primero? ¿Qué caracteriza a X y a W? ¿Qué caracteriza? Que X es mayor que W. Esa es la condición que les vamos a poner. X le gana a W. Ok. ¿Qué es lo que hay que mostrar entonces? Jóvenes. No, ya se me dio el internet. Que las imágenes son... La imagen. Que la imagen de X de X es pequeñita. menor que la imagen de W. Ok. Y pero qué inecuación más fea, chiquillos. ¿Qué hacemos con esa inecuación tan fea? ¿Qué hace uno cuando tiene que probar una inecuación fea? Intercambia Digo, valores. hacerlo. La plantea y la trabaja con sí, solo sí, a ver si la reduce a algo más bonito comparada con 0. ¿Verdad? ¿Están claros en esto? Sí, Y ustedes hicieron varios de estos, ¿verdad? Entonces. Sí. ¿Podría repetir?
cuando uno tiene que probar una inecuación, por ejemplo, como esta, que no tiene para nada claro por qué sucede, entonces uno lo que hace es plantear esta inecuación y uno dice, ok, tal vez yo no sé por qué suceda esto, pero voy a trabajar esto mediante sí, solo sí, y lo voy a llevar a una inecuación que a mí me quede más clara justificar. Fue exactamente lo que hicimos en la página pasada. Teníamos que probar esta inecuación, teníamos que probar esta inecuación, pero no la teníamos para nada claro por qué era que esto sucedía. Entonces, ¿qué hicimos? La forzamos, la planteamos y la indagamos mediante sí, solo sí, hasta que la llevamos a algo que, bueno, en este caso era evidente. En este caso lo llevamos a algo que era evidente y era que 2ax más b es siempre a cuadrado, siempre mayor o igual que 0. Entonces, cuando uno tiene una ecuación fea por probar o en general algo feo por probar, lo que uno hace es buscar mediante las equivalencias lógicas algo más fácil de justificar que no sea lo que yo tenía, pero que sea equivalente. ¿Me sigue? Sí, profe, sí, muchas gracias. Es que como en la primera parte me sacó, estaba perdidilla. Gracias. Ok, sí. Básicamente, Clarita, es muy parecido a los ejercicios que hicimos ahorita en decreciente con los que hicimos. Básicamente es una demostración que ustedes podrían haber hecho casi que en el primer parcial, en el primer parcial, que es una prueba de decreciente. Ok, entonces vamos a forzar la inecuación y esto es que ax a la 2 más bx más c sea más pequeñito que AW a la 2 más BW más C. ¿Y qué puedo hacer con esta inecuación para estudiarla? Jovencitos. Jóvenes. De ella puede eliminar 0. El C, perdón. Puede eliminar el C y qué más. Por ahí alguien me lo dijo hace un rato muy claro, profe, tienen que comparar con alguien. ¿Con quién? Con el querido 0. Con 0. 0 es su amigo del alma para estudiar inecuaciones. Okay. Excelente. Ok, muy bien. ¿Y qué más puedo hacer con esta expresión? ¿Les parece aquí que ya es una verdad absoluta que esto es menor que 0? Para nada. ¿Qué Entonces más puede pueden sacar factor hacer? común. Ajá. AX con menos AW al cuadrado. Okay. Y me queda x cuadrado menos w cuadrado. ¿Y aquí? En el otro grupito, ¿qué puedo sacar? Igual B. B con X menos W. Exacto. Muy bien, estimados estudiantes. Me alegra. Ok, avanzamos. Y ya, ¿puedo factorizar ya de una? ¿Qué más tengo que hacer? Sí, profe, se puede Bueno, factorizar el x a la incluso 2, puede a la 2 y después... mandar Desde el ahí A, no se puede, porque es profe. diferente de 0. ¿Cómo? Ahí desde ahí ya no Pues, se puede. Sabiendo que X siempre va a ser mayor que W. Pero es Y que, el cuadrático hace lo mismo. sí, pero es que A y B son reales cualquiera, entonces aquí usted podría tener todavía una combinación muy cerdilla. ¿Por qué? Porque A podría ser menos 1000, y entonces, aunque X sea más grande que W, usted lo multiplica por menos 1000, o más bien por 10.000, y entonces esto todavía no está muy fijo de que vaya a ser menor que 0, no le fija muy bien el signo. ¿Por qué? Porque A y B son cualquier real. ¿Okay? Usualmente en esto lo que hacemos es comparar con 0 multiplicaciones, porque ahí sí es muy claro cuando una multiplicación es positiva o negativa, pero una suma, que es lo que hay aquí principal, es incierto. ¿Ok? ¿Y alguien quería que hiciera algo más con el A, no? Diferencia cuadrados. Ok. Excelente. Y ahora sí que hay un factor común, que es X menos W, y nos queda A, X más W más B.
negativo, menor que 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿esto les parece una verdad evidente de que es negativo? Chicos. No, todavía no. Tal vez no sea evidente, pero ya hay una multiplicación. Entonces, podemos estudiarlo factor por factor. Digamos, ¿cómo explicarlo? ¿Cuándo esta multiplicación va a ser negativa? ¿Cuándo una multiplicación es negativa? Cuando alguno de los dos es negativo. Cuando hay uno negativo y el otro positivo, exacto. Okay. Ahora, ¿qué factor, qué signo tiene X menos W? Positivo. ¿Por qué? Porque X es mayor a W. Ok, como X le gana a W, X menos W es negativo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quién es el negativo entonces en esta multiplicación? La de paréntesis cuadrados tiene que ser entonces. Ajá, entonces, ¿qué es lo que nos hace? Si nosotros logramos explicar bien que esto es negativo, ya toda la inecuación tiene sentido. ¿Me siguen? Entonces, basta probar. Ahí sí está bien lo que escribió, que es menor a 0, lo último. Mayor. Ajá. Positivo. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué basta probar? Que A por X más W más B es negativo. Si ustedes me logran explicar por qué AX por W más B es negativo, yo les creo que esta función es decreciente en ese intervalo. ¿Cómo hacen para probar cómo hace uno para explicar por qué? ¿Cómo hace uno para probar por qué explicar por qué esto es negativo? ¿Se acuerdan? Cuando nos quedaba ahí una cosilla medio fea, ¿con qué herramientas lo estudiábamos? Tabla de signos. Sí, tabla de signos, pero eso está muy feo Sí, queda muy factorizar. complicado también. De factorizar, esa es la bronca. Ok. Vean que esta cosa de aquí depende de mucho del signo de A y perdón, bueno, sí, de A y de B, pero en especial de X y de W también. A y B no sabe, bueno, sí sabemos que A es positivo, ¿ok? B no sabemos qué signo tenga, pero sabemos una información de X y W que no hemos usado. ¿Cuál información de X y W no hemos usado? ¿Quiénes son X y De W? que X es mayor a W. Eso ya lo usamos. Está en el dominio. Que son negativos, digamos. ¿Por qué son negativos? Y que están en el menos infinito a menos B sobre A. No precisamente negativos. Menos B sobre 2A podría darte 100, ¿verdad? Entonces podría estar desde menos infinito a 100. Pero sí que están restringidos hasta menos B sobre 2 por A. ¿Me siguen? Que X y W son más pequeños que este valor. Ok. Que están del lado izquierdo del eje de simetría, básicamente. Eso es lo que sabemos. Entonces, con esa información, como X y W pertenecen al intervalo de menos infinito hasta menos B sobre 2 por A, con esa información vamos a construir, ¿se acuerdan? Construir esto para ver si realmente nos da menor que 0. O sea, voy a agarrar a X, la voy a multiplicar por A W la voy a multiplicar por A y le voy a sumar B. Voy a hacer, algebraicamente, voy a construir este enunciado de aquí a ver si nos queda realmente menor que 0. Entonces, X es menor que menos B sobre W. Perdón, menos B sobre 2 por A. Y también W es menor que menos B sobre 2 por A. ¿Me siguen? Chicos.
Sí, Sí, profe. profe. Ujú. Si ustedes ven, esto es AX, AW y B, ¿verdad? Entonces, se me va a ocurrir multiplicar a ambos lados por A. ¿Para qué? Digo, para formar el AX que ocupo y el AW. Entonces, ¿cómo? A es positivo, porque eso sí lo tenemos. Como A es positivo, entonces AX es menor que menos B medios. Y AW es menor que menos B medios. ¿Ok? Porque multipliqué a ambos lados por la desigualdad. Ahora, me interesan AX y AW sumados, así que voy a sumar este con este menor que este con este. ¿Se acuerdan de esto? Cuadradito es menor que triangulito y rombito es menor que circulito. Entonces, cuadradito y rombito siguen siendo menores que triangulito y circulito. Ese teorema de inecuaciones. La suma de los dos menores es más pequeña que la suma de los dos mayores. ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Sí, profe. Entonces voy a sumar estas inecuaciones. Entonces, la suma de los dos pequeños, o sea, AX con AW, es más pequeña que la suma de los dos grandes. Y esto es, ¿qué me hace falta para llegar a esto? ¿Qué es lo que yo quiero? Me falta sumar B, ¿cierto? Para ya tener AX, AW y AB. ¿Okay? Entonces, AX, AW, le voy a sumar B a ambos lados. ¿Escuchan los gritos de ellos arriba? No, profe. ¿No escuchan? ¿Qué dicho que no escuchan? Es una mamá que tiene muchos hijos. Miren qué cosa. Yo pienso que en la clase me van a echar el paño o algo así porque suenan unos gritos horribles, pero bueno, que he dicho que no escuchan. Bueno, sumamos X y W más B. ¿Y cuánto da esta suma? Menos B medios más B. ¿Cuánto da? 2B menos 2B. No, 0. 0. Menos B medios es menos una B. Más una B, 0. ¿Cierto? Haciendo esta álgebra de aquí. Entonces, vean que del hecho de que X y W fueran menores que menos B medios, logramos explicar que esto es negativo. Y ya teníamos que esto es positivo y esto es negativo, entonces ya podemos explicar por qué esta línea es verdadera. ¿Por qué? Porque ya explicamos que esto es positivo y que esto es negativo. Y si esta línea es verdadera, también es verdadero que f de x es más pequeño que f de w. Entonces, a esto le voy a llamar 1, 2 y 3. Entonces, de estas tres cosas, de 1, 2 y 3, se deduce que f es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 2 por a, desde menos infinito hasta menos b sobre 2 por a. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre la prueba de monotonía? ¿Ven? No. Este ejercicio se parece mucho a cosas que ya hemos hecho, ¿verdad? Ok. Ahora,
Vamos a modificar esta página. Copiar, pegar. Ok, ahora sí. Vamos a modificar esta demostración que hicimos para que sea la parte de creciente. Vamos a probar la segunda parte. F es creciente. Desde menos b sobre 2 por a hasta más infinito. Entonces, ¿cuál es la definición de ser creciente? Jóvenes. De que f de x es mayor a f de w. F de x le gana a f de w. Ok. Vamos a darnos a x y a w. Ahora, en el intervalo desde, voy a escribir con rojo, con un color amigable con el ambiente. Rojo. Verde, digamos. Voy a escribir con verde los cambios. Entonces, x y w los voy a tomar ahora en el intervalo desde menos b sobre 2 por a hasta más infinito. ¿Okay? Sigue manteniéndose la conclusión de que x es más grande que w. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora no me interesa esta inecuación. ¿Cuál es la inecuación que me interesa? Chicos y chicas. Fx Es la de que f de x es mayor. Que f de x es mayor a f de w. Exacto. ¿Ok? Entonces me interesa es esta. Entonces voy a trabajar es con mayor. Vean que toda esa álgebra que hice en esa sección no depende de las condiciones nuevas. Entonces aquí es mayor y mayor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es mayor. Esto es mayor. ¿Ok? Entonces, esta partecita de aquí se mantiene. Como X es mayor que W, esta resta es positiva, eso se mantiene. Ahora, esto de aquí, ¿de qué signo tiene que dar para que esta multiplicación dé positivo? Para que esta multiplicación... Perdón, profe. Tienen una multiplicación que es mayor, que quieren que explicar que es mayor que 0. Este es positivo. ¿De qué signo tiene que ser todo esto? Positivo también. Entonces, lo que basta probar es que eso del paréntesis cuadrado es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, si logramos explicar que esto es mayor que 0, ya podemos explicar que esto es mayor que 0 y por tanto que f de x le gana a f de w. ¿Me siguen? Y entonces, como x y w pertenecen al intervalo desde menos b sobre 2 por a hacia más infinito, voy a ir otra vez construyendo esto. Entonces, x y w están en este intervalo, entonces x es más grande que menos b sobre 2 por a y w es más grande que menos b sobre 2 por a. Nuevamente multiplico por x a ambos lados, como por a a ambos lados, perdón, como a es positivo. A por x le gana menos b medios y a por w le gana menos b, a menos b medios. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Y entonces la suma de estos dos de la derecha, perdón, de la izquierda, es mayor que la suma de los dos de la derecha. O sea, sumar este y este es mayor que sumar este y este. ¿Ok? Entonces, sumamos b a ambos lados y nos queda que esta multiplicación es positiva, que era lo que ocupábamos para que todo esto nos diera positivo. Y entonces, de los puntos 1, 2 y 3 se deduce que f es
creciente en el intervalo de menos b sobre 2 por a hacia más infinito. Era la misma, prácticamente la misma prueba. Nada más que en lugar de probar creciente, probamos decreciente, pero es la misma idea. ¿Dudas, preguntas con esta otra parte del ejercicio? ¿No? Sí. No, profe. Y esta parte, la parte 2, 2.2, les queda a ustedes de ejercicio. Probar que si el A es menor que 0, entonces se invierten estas desigualdades. Y también queda como ejercicio esto. La próxima clase empiezo revisando este ejercicio. Además, la próxima clase, pues vamos a hacer también ejercicios interesantes del tema de función cuadrática. Entonces ahí vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Dudas, preguntas? No. Chicos, les recuerdo los que entraron Por mi parte, no, profe. Gracias. Les recuerdo a los que entraron tarde a la clase que les envié un correo, está en su correo UCR, con la revisión del desarrollo, cuántos puntos obtuvieron del desarrollo. Eso no está en mediación virtual, está en el correo UCR, ¿ok? Y todavía no les he calculado la nota del examen en sí porque me falta descargar los resultados de la primera parte del examen y ya pegar los dos resultados y generar una sola nota. ¿Me siguen? Ok, profe. Listo. Pero bueno, ya ahí pueden ir viendo el desarrollo y por supuesto que cualquier duda, pregunta o queja, apelación, estoy para servirles, ¿verdad? Recuerden que Profe, tienen... ¿cuánto valía la primera parte de porcentaje? No, no es por porcentajes, es por puntos. Yo voy a sumar los puntos que valía el desarrollo, los puntos que valía la primera parte y voy a calcular una nota con la suma de los puntos. Profe, yo tenía una duda con la primera parte del examen. Ajá. Es que en la última función, bueno, en mi caso, en mi última función, me pedían el mínimo de la función, pero yo lo di como puntos, o sea, como X, Y, y no es así. El mínimo tiene que el mínimo es un valor en Y. Es lo que Ujú. aclaramos hoy. El mínimo es un valor en Y. Para que usted tenga que responder un par ordenado, usted tienen que preguntarle el punto. El mínimo es la Y del punto mínimo. Ok. Esa era mi duda, nada más. Ok, súper bien. Van a ver que cuando enseñen matemática elemental, eso le pasa también a los estudiantes. Es un error muy común. Que le digan el mínimo y cualquier cosa es el mínimo, la X, la Y o el punto. Pero realmente, si vamos fino a la definición, el mínimo es un valor en Y, es una imagen. Luego tenemos punto mínimo como un par ordenado. ¿Ok? Es muy importante. ¿Okay? Bien, ¿dudas? No. Bueno, chicos, que tengan buen día. Aprovechen bastante la semanita de consulta. La semana pasada fue súper buena la consulta. La utilizaron un montón, así que, bueno, me alegra mucho. Y empiecen de una vez con la guía con los ejercicios de cuaderno de estudio esta semana. Tengan bonito día, chicos. Hasta luego. Sí, gracias, Chao, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chaito. Profe, Dígame. ¿usted cree que pueda subir hoy lo de la clase? Dígame lo de esto. Es que como me sacó el internet un montón, me perdí como la primera parte de la demostración, entonces era para ver si entendía Sí. para poder hacer la otra. Sí, Está bien, profe. acóseme bastante en la tarde. Ahorita voy a tomarme mi hora de almuerzo. Sí, claro, está Después bien, de profe. la hora de almuerzo, acóseme todo lo que quiera. Yo con mucho gusto le subo la clasecita. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego.